Esta historia en particular ocurrió cuando estaba en la Fuerza Aérea y estaba destinado en Luisiana. No mencionaré el nombre de la base, pero estoy seguro de que hay mucha gente ahí fuera que sabrá cuál es una vez que mencione algunos de los detalles de esta historia. Esta historia tuvo lugar unos años después de haber sido destinado allí. Llegué por primera vez a esta base en 2006 y a mi llegada, junto con muchos otros nuevos soldados, fuimos recibidos con muchas historias diferentes de horror. Había historias sobre un hombre con sombrero de copa que caminaba por un camino de tierra largo, oscuro y estrecho en las afueras de un área de instalaciones de almacenamiento. Había otra historia sobre un hombre loco que fue atropellado por un coche de patrulla y huyó al bosque junto al mismo lugar. Pero mi historia se relaciona con una historia diferente que me contaron. Era mi segunda noche de turno, según recuerdo. Estaba apostado con un aviador que había estado allí durante varios años. Me dio un resumen sobre una niña pequeña que había estado visitando a su padre cuando se estaba construyendo el área de almacenamiento donde trabajábamos, lo cual fue mucho antes de nuestro tiempo. La historia decía que esa niña pequeña estaba jugando en algunas de las estructuras mientras su padre trabajaba, pero había muerto al caer resbalándose del borde en la parte superior de la estructura misma. La mayoría de la historia no tenía sentido para mí en ese momento, pero independientemente de los hechos, todavía me asustaba muchísimo. Para empeorar las cosas, el aviador me había llevado al lugar exacto donde supuestamente ocurrió la historia. Apagaba el motor y apagaba la música mientras nos sentábamos allí en silencio. Me asustó algunas veces, pero nunca pasó nada. Ahora avancemos unos 3 años. Estaba programado para trabajar en ese lugar particular de la base esa noche. Ten en cuenta que había estado visitando este lugar durante años, pero en este punto el área de almacenamiento había sido completamente cerrada, excepto por algunas áreas menores que requerían que hiciéramos recorridos físicos y revisiones de esta área. El turno en sí comenzó bastante mal. A mí y a mi compañero Alfa nos habían dado un camión de ganado para hacer esta patrulla, ya que nuestro vehículo normal estaba en el taller para mantenimiento. Sí, no estoy bromeando, un camión de ganado. Sé que esta parte no parece muy importante para la historia en este momento, pero se relacionará con la historia eventualmente. Así que para ahorrar tiempo, avancemos unas horas. Estábamos programados para hacer 3 revisiones aleatorias de la instalación de almacenamiento esa noche, y ya habíamos completado 2 de las 3 anteriores sin ningún problema. Así que alrededor de las 4 de la mañana, decidimos hacer nuestra última revisión, viendo que todos los principales tipos de mantenimiento se habían ido a casa por la noche. En esta área, la única forma de acceder era con 2 puertas separadas muy grandes que tardaban una eternidad en abrirse. Nos subimos, cerramos las puertas detrás de nosotros y continuamos nuestro camino. Mi Alfa estaba conduciendo durante esta revisión y yo era el observador que usaba la linterna para revisar el candado en cada estructura. Un detalle importante que omití, que puede ser necesario aquí, es que la historia de la niña pequeña había tenido lugar en una calle dentro del área de almacenamiento que llamábamos Calle Eco. En este punto todo estaba bien y habíamos terminado nuestras rondas. Mi Alfa hace el giro final hacia la Calle Eco. Ambos habíamos estado bastante habladores durante la mayor parte de la noche y estábamos solo charlando cuando tuve una sensación inquietante. Algo se sentía diferente, pero no podía descifrar qué era. Estábamos aproximadamente a mitad de camino, cuando las cosas se volvieron casi completamente y aterradoramente silenciosas. Incluso el rugido de nuestro camión de ganado y el débil ruido de la radio sonando parecían volverse menos audibles, mientras nos acercábamos a la estructura de mi historia anterior. Y debo enfatizar en este punto que incluso contar o escribir esta parte todavía me produce escalofríos y hace que mis ojos se llenen de lágrimas de miedo. Pero cuando nos acercamos a la estructura misma, giré la cabeza hacia el exterior de la ventana opuesta a la estructura y por mi oído izquierdo escuché un sonido que casi me hizo orinarme encima. Era el sonido de una persona gimiendo o quejándose en angustia, algo así como el gemido de la chica de la maldición. Sí, hablo muy en serio. El débil gemido espeluznante comienza a sonar dentro de la cabina del camión entre nosotros dos, en el vacío oscuro del asiento del medio. Siento que mi sangre se enfría y rápidamente me vuelvo hacia mi Alfa y grito: «¡Tío, para eso!».
Mi alfa se vuelve hacia mí con una mirada confundida. En este punto comienza a quitar el pie del acelerador y pregunta, ¿voy demasiado rápido? Me quedo en silencio por un momento con mi mano en un gesto de pausa y escucho. Oigo el ruido de nuevo. Mi compañero interrumpe y pregunta, ¿qué pasa? Rápidamente apago la música sin decir nada al principio y luego le susurro, ¿oyes eso? Detiene el camión confundido y escucha atentamente. Hubo casi un silencio mortal durante 1 o 2 segundos cuando ambos lo oímos esta vez. Ese largo gemido escalofriante de una mujer. Resonó en mis oídos. Sonaba como si alguien estuviera luchando por respirar y tomando una gigantesca bocanada de aire mientras alguien trataba de estrangularlos. El sonido era más que aterrador y el hecho de que no era el único que lo oía solo lo hacía una experiencia más horrible. Me encontré comenzando a hacerle mi pregunta original de nuevo, pero él rápidamente interrumpe y dice con un fuerte tono de miedo en su voz, ¿qué carajo es eso? Estúpidamente esperamos para ver si podíamos oírlo de nuevo. El retumbar de las puertas en la parte trasera del camión se oye y reconoce fácilmente, ya que hacían una especie de traqueteo de metal contra metal. Y el motor diésel tiene ese típico rugido también, pero entre ambos ruidos lo oímos de nuevo por última vez. Ese gemido sonaba aún más fuerte, pero esta vez sonaba como si viniera tanto desde dentro como desde fuera del camión, como si estuviéramos siendo rodeados por lo que sea que estaba haciendo ese ruido de angustia. Sin hacer ni un ruido, mi alfa pone el camión en marcha y nos saca de esa calle más rápido de lo que he ido por cualquier otra calle en toda esa base. Casi vuelca el camión al dar una curva, pero no nos importa ni un poco. Ambos estábamos en un acuerdo tácito de que queríamos salir de allí rápidamente. Llegamos a las 2 puertas de nuevo y salté del camión lo más rápido que pude. Mi alfa vigiló mi espalda mientras yo abría rápidamente ambas puertas. Él saltó de nuevo al asiento del conductor, salió a toda velocidad y esperó a que yo cerrara ambas puertas también. Una vez que completamos esa tarea, regresamos rápidamente a la parte principal de la base y solicitamos reunirnos con nuestro jefe de vuelo para contarle lo que había sucedido. Cuando finalmente nos reunimos con él, esperábamos que pensara que ambos estábamos llenos de mierda o que simplemente habíamos imaginado todo, ya que era muy tarde en nuestro turno de 12 horas y ambos estábamos cansados. Pero recuerdo claramente que nos dijo a ambos, les creo completamente. De hecho, me pasó algo así 2 veces. Una en ese mismo lugar y la otra en ese edificio detrás de ustedes, mientras señalaba nuestra cárcel. De nuevo, sé que suena completamente cliché con ese gemido tipo, la maldición que habíamos oído, pero honestamente sucedió y todavía me trae esas lágrimas de miedo a los ojos cada vez que lo cuento. Volví a esa área de almacenamiento solo una vez después de eso, pero nunca volví a bajar por esa calle y nunca fui después de oscurecer. No he contado mi historia a mucha gente excepto a mi esposa y algunos otros de mis amigos cercanos. Sucedió mientras estaba destinado en el ejército como operador de radio durante la guerra de Vietnam, y no lo he olvidado hasta el día de hoy. Era un joven recluta recién reclutado de la escuela secundaria y no sabía mucho sobre la guerra. No tenía idea de en qué me estaba metiendo o para qué era todo, pero lo que sí sabía era que tenía un deber con mis compañeros de servicio. Llegamos un viernes por la tarde y nos subieron a muchos autobuses para ser llevados a nuestros barracones. El aire era muy húmedo y el suelo estaba empapado debido a una tormenta que acababa de pasar por la zona. Recuerdo vívidamente el viaje y cómo apestaban a alcantarilla. Mi primera noche fue tranquila y sin incidentes, pero todos sentíamos la atmósfera tensa mientras nuestros sargentos instructores nos atormentaban con historias durante el entrenamiento BAS. Recuerdo la media luna justo sobre mi cabeza que seguía asomándose entre las nubes, y todos estábamos sentados contando chistes. Yo era más un tipo técnico y no tenía mucha aptitud para la comedia, así que solo escuchaba. Mi deber era gestionar las comunicaciones entre mi unidad y todos nuestros otros muchachos para que todos supieran lo que estaba pasando en todas partes. Llevaba una caja en mi espalda que era del tamaño de los dispositivos de radio de entonces y también una tonelada más de equipo y suministros. Rápidamente fui asignado a una unidad muy unida que acababa de perder a su operador de comunicaciones por una mina terrestre
y recuerdo la primera vez que hicimos contacto con el enemigo. Fue lo más ruidoso que jamás había escuchado. Estábamos en una parte densa de la jungla y no podíamos ver al enemigo en absoluto, pero rápidamente nos agachamos tan pronto como comenzaron a dispararnos y abrimos fuego en su dirección general en respuesta. El caos pareció durar para siempre y probablemente cesamos el fuego después de un par de minutos. Avanzamos para acercarnos al enemigo y asegurar el área, y fue la primera vez que vi al enemigo de cerca. Allí estaban 3 soldados Viet Cong muertos yaciendo en un charco de su propia sangre. No podía creer que estaba mirando a 3 seres humanos que estaban vivos momentos antes. Jóvenes que tal vez tenían hermanas o hermanos y padres. Probablemente solo estaban relajándose momentos antes de que llegáramos, y aquí estamos momentos después, mirando sus cuerpos inmóviles. Pero debo decir que me sentí justificado, porque eran el enemigo y ellos habrían estado de pie sobre nuestros cuerpos muertos en su lugar. Unos días después nos asignaron a una ubicación diferente, que vio más bajas y necesitaba más apoyo. Me acostumbré a la violencia y vi a muchos de nuestros jóvenes morir dolorosamente. Un día mi suboficial me dijo que alguien quería hablar conmigo. Fui recibido por un hombre mayor de unos 50 años que parecía totalmente fuera de lugar. Su comportamiento era calculado y predictivo, e incluso mi oficial al mando parecía haberse convertido en un lamebotas frente a él. Se presentó como R. Sickett Douglas, un oficial de inteligencia estacionado cerca, y que iba a ser asignado a él como RTO para su unidad. Me gustaba mi unidad y quería quedarme con ellos, pero las órdenes son órdenes y no tenía elección, así que me subí al güey y me fui con él. Aterrizamos en un área muy boscosa, junto a algunas chozas Viet Cong. Estaba muy fortificada por el enemigo y definitivamente podía imaginar la pelea que debió haber tenido lugar aquí. Había algunos tipos que tenían máscaras de gas puestas y otros parados cerca, pero no parecían notarme ni siquiera importarles que estuviera allí. Era una atmósfera muy extraña, que no se sentía del todo bien. Estos tipos no actuaban como soldados normales y definitivamente no tenían la mirada de miedo en sus ojos como la mayoría de nosotros. Incluso traté de hablar con algunos de ellos, pero todo lo que obtuve fue una extraña mirada sin emociones, como si estuvieran infectados con algo. Fuera lo que fuera, todos lo tenían y me hacía sentir muy incómodo. El oficial Douglas y yo entramos en una de las chozas más pequeñas y me dijeron que me quedara allí hasta que alguien viniera a buscarme. Debería haberme quedado allí y esperado, pero era demasiado curioso y aprensivo para relajarme. Así que simplemente me dirigí hacia la tienda principal y eché un vistazo dentro. Lo que vi hizo que mi estómago se hundiera como nunca antes. En una mesa improvisada había 6 contenedores turbios. Cada uno de ellos tenía una cabeza cortada de un guerrillero dentro, con varios tubos y cables que sobresalían de ellos. Un líquido verde parecía estar reaccionando con las cabezas, mientras sus bocas y ojos temblaban como si estuvieran medio vivos. De repente sentí una mano agarrar mi hombro. Era el oficial de inteligencia Douglas y parecía muy molesto. Tímidamente pregunté qué estaban haciendo allí dentro, pero él dijo enojado que no debería haber entrado allí y me envió de vuelta a mi choza. Debemos haber sido atacados o algo así, porque desperté un día después en triaje con varias costillas rotas y una clavícula fracturada sin memoria de nada de lo que sucedió justo después de eso. Nunca volví a ver al oficial Frederick Douglas o a esos soldados durante mi tiempo, si ese era siquiera su nombre real. Y a menudo me pregunto qué estaban haciendo esos tipos allí atrás. Tal vez estaban tratando de obtener información de soldados enemigos muertos o algo así. De cualquier manera, fue una experiencia extraña que nunca olvidaré. Todos los nombres en la historia serán cambiados y todas las ubicaciones se omitirán. Esta experiencia me ha dejado muy paranoico en muchos aspectos. Eran las últimas horas de la noche. Podía sentir el golpeteo de mi corazón dentro de mi pecho mientras nuestro vehículo blindado se desviaba del camino de grava, atravesando la densa maleza. Habían pasado semanas desde que la unidad Bravo había quedado en silencio, desvaneciéndose como una voluta de humo en un día ventoso. La llamada de socorro había crepitado a través de nuestras comunicaciones más temprano. Una señal inesperada de vida de nuestros camaradas largamente desaparecidos. Pero lo que me atormentaba más que su repentina reaparición
era el contenido de su mensaje. Una cadena críptica de números repitiéndose sin fin. «Sargento Davis, ¿estás seguro de que es este el lugar?», pregunté sobre el silbido estático de la radio, cortando el silencio que se había instalado sobre nuestro escuadrón. «Eso es lo que confirmó el comando. Prepárense», respondió Davis mientras nuestro vehículo se detenía. La densa niebla parecía empeorar. Desembarcamos hacia lo desconocido, el silencio de la base abandonada volviéndose cada vez más inquietante. Los edificios se alzaban como cáscaras vacías, con ventanas rotas y puertas entreabiertas. Un pueblo vivo hace apenas unas semanas, ahora solo un pueblo fantasma. Davis nos ordenó en un susurro que nos mantuviéramos alerta mientras avanzábamos, con nuestras botas crujiendo sobre vidrios rotos y escombros. Los signos de lucha estaban por todas partes. Muebles volcados, trapos ensangrentados y munición dispersa cubrían el suelo, pintando una imagen del caos que había tenido lugar aquí recientemente. La base, que una vez fue un centro bullicioso de actividad militar, estaba inquietantemente silenciosa ahora, excepto por nuestras propias respiraciones superficiales y el distante eco del grito de los números transmitidos. Mientras nos acercábamos al centro de comando, la transmisión se hacía más fuerte, un canto constante que parecía taladrar mi mente, su significado tan elusivo como las sombras en la niebla que nos rodeaba. Al entrar al centro de comando, lo encontramos abandonado, el aire viciado, la única luz proveniente de las consolas parpadeantes. Los altavoces de la radio, crepitando con estática, repetían la secuencia una y otra vez en una voz monótona. 5, 8, 2, 4, 7, 5, 8, 2, 4. «¿Qué significa?», susurró la Cabolí. Vi que sus ojos estaban muy abiertos mientras escaneaba la habitación. «El comandante Haskins podría haberlo sabido», dijo Davis. El comandante Haskins era el nombre del líder de la unidad que había desaparecido junto con su equipo. Continuamos nuestra búsqueda a través de la base desolada, esperando encontrar una pista, un sobreviviente, cualquier cosa, pero fue el laboratorio lo que lo cambió todo. La puerta estaba entreabierta, colgando de sus bisagras como si hubiera sido forzada. Dentro, el aire era espeso con el olor a descomposición y productos químicos. Viales rotos y equipos volcados eran signos de actividad interrumpida abruptamente. Y entonces los vimos. Cuerpos, miembros de la unidad, Bravo o lo que quedaba de ellos, estaban esparcidos por el suelo, sus rostros contorsionados en expresiones de terror. Era una masacre, pero la causa no estaba clara, sin heridas de bala, sin signos de lucha en sus restos. Y entonces Lee señaló hacia una esquina de la habitación. Allí, en medio del montón de notas de investigación y experimentos apresuradamente abandonados, yacía el cuerpo del comandante Haskins. Agarrado en una mano rígida y sin vida, había un bloc de notas. Los números 58.247 estaban garabateados en él con letra temblorosa, seguidos de una única frase escalofriante: «Vienen por nosotros». La revelación nos golpeó como un golpe físico. Las implicaciones de sus palabras, espiralizándose en un millón de preguntas sin respuestas. ¿Quién venía por ellos? ¿Era esta señal de socorro no un faro de esperanza, sino una advertencia? Fue entonces cuando la realidad de nuestra situación descendió sobre nosotros. El aislamiento, el silencio inquietante roto, solo por esa implacable cadena de números. No éramos los rescatadores, éramos las próximas víctimas. El pánico se instaló mientras la base parecía cerrarse sobre nosotros. La niebla exterior se sentía como si se estuviera espesando. Nuestra única opción era huir. Corrimos, tropezando a través de la niebla, guiados por la luz distante de nuestro vehículo. Los números continuaban haciendo eco en mi mente, un canto que parecía seguirnos, susurrando a través de la niebla. Justo cuando el vehículo apareció a la vista, una sombra emergió de la bruma. Un escalofrío más frío que la muerte misma se arrastró por mi columna, mientras el extraño hombre envuelto en sombras se movía hacia nosotros. «¡Tenemos que irnos ahora!». El grito de Davis me devolvió a la realidad, la urgencia en su voz, reflejando un miedo primario dentro de mí. Nuestro entrenamiento nos había preparado para muchos tipos diferentes de enemigos, pero no teníamos idea de con qué estábamos lidiando aquí. Nos apresuramos hacia el vehículo.
Las manos de Lee temblaban mientras manejaba las comunicaciones, con obvio miedo y temblor en su voz. Esta es la unidad Alfa llamando al comando Mayday. Mayday. Necesitamos extracción inmediata de la zona Bravo. ¿Me copian? Cambio. La radio crepitó, los números interrumpiendo su súplica de ayuda. 58247. No podía quitarme la sensación de que esos números contenían algún tipo de significado sobre lo que nos habíamos topado. Mientras la base se desvanecía en la distancia, tragada por la niebla, también lo hizo la persona que emergió de las sombras de la niebla. Pero el terror que inspiró persistió mientras corríamos hacia un futuro incierto. Davis rompió el silencio y dijo: no podemos dejar que esto termine aquí. Necesitamos averiguar qué significan esos números y qué le sucedió a la unidad Bravo. Yo no quería nada más que descubrir estas cosas también. Sentía que se lo debíamos, pensando en los cuerpos retorcidos y sin vida que habíamos dejado atrás. Mientras la primera luz del amanecer comenzaba a perforar la oscuridad, sentí que una determinación sombría se apoderaba de mí. Habíamos sobrevivido a la noche, pero la verdadera batalla sentía como si apenas estuviera comenzando. Armados con nada más que una cadena de números y los recuerdos inquietantes de lo que habíamos presenciado. El misterio de esos números y los horrores de lo que podría haberle sucedido a la unidad. Bravo aún permanecen como un misterio y se queda conmigo, persiguiéndome. Estoy seguro de que se queda con todos de mi unidad. Los horrores en esa base fueron solo un capítulo en una historia mucho más grande y aterradora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado.